Vamos a comenzar con la segunda parte de embriología cardiovascular. Les voy a explicar la parte de los tabicamientos. Nosotros vimos en la primera clase la formación del corazón. Primero vimos la formación inicial de los vasos y después la formación del corazón. Repasando un poquito en relación a la formación inicial de los vasos, dijimos que el inicio del desarrollo cardiovascular era en la tercera semana a partir de nidos de angioblastos que se originaban en el mesodermo. Los vasos extraembrionarios en el mesodermo extraembrionario, siempre en la hoja visceral, y los vasos intraembrionarios en el mesodermo intraembrionario lateral. Primero los extra, luego los intra, y después se ponían en contacto. Los procesos básicos eran la vasculogénesis, que era el desarrollo inicial de vasos estimulado por el FGF, y después la vasculogénesis, que es, la angiogénesis, que es el desarrollo de redes vasculares estimulado por el VEGF. Bien. Después se formaba el corazón y el corazón pasaba en las primeras 3 semanas por 3 etapas. En la tercera semana lo encontrábamos como plexo en herradura, en la cuarta semana como tubo cardíaco único y en la quinta semana como el asa cardíaca. Bien, hasta ahí habíamos quedado en la clase de ayer. ¿Qué pasa? El tubo cardíaco único tiene un tronco arterial, un bulbo cardíaco, un ventrículo primitivo, una aurícula común y un seno venoso. No hay separación inicial entre la aorta y la pulmonar, no hay separación entre el ventrículo derecho y el izquierdo, no hay separación entre la aurícula derecha y la izquierda, no hay separación todavía, no hay válvulas entre el ventrículo y la aurícula. Bien, a partir del periodo embrionario, a partir de que se empieza a formar, pero especialmente entre la sexta y la octava semana, entre la quinta y la octava semana, se van desarrollando los tabicamientos del corazón. ¿Qué tenemos que saber de los tabicamientos del corazón? Lo siguiente. Ocurren durante el periodo embrionario, algunos terminan en la vida prenatal, como el interventricular, otros lo hacen en la vida postnatal, como el interauricular. Son simultáneos con las valvulaciones. ¿Qué significa esto? Significa que mientras están ocurriendo los tabicamientos, también están formándose las válvulas. Esta es la razón por la cual, cuando hay un defecto congénito en la formación de los tabiques, muchas veces este defecto congénito se asocia a trastornos de desarrollo de las válvulas, con estenosis o insuficiencia valvular. Es decir, hay asociaciones entre los defectos embriológicos de los tabiques y de la válvula porque se producen simultáneamente y por mecanismos similares. Después, se producen por 2 mecanismos, pasivos y activos. Un mecanismo pasivo es el crecimiento de una cámara y un mecanismo activo es el crecimiento de una almohadilla endocardíaca. ¿Qué diferencia hay entre un mecanismo activo y pasivo? Miren, a ver, vamos acá. Vean esto. Suponete que yo tengo acá una cámara y tengo un tabique, ¿sí? Que, lo tenemos en el 50% de la cámara y tengo una comunicación por un orificio que abarca el 50% del contenido de las cámaras. ¿Ok? Bien. Entonces, si en esta estructura inicial crece la cámara, aunque no crezca el tabique, supongamos que crece la cámara así, pero el tabique sigue igual. El orificio tiene el mismo diámetro que antes, pero ahora, en lugar de comunicar el 50%, comunica el 30%. Yo conseguí una reducción casi a la mitad del flujo de comunicación entre las aurículas derecha e izquierda o entre el ventrículo derecho e izquierdo por un mecanismo pasivo. El tabique no creció. El agujero sigue teniendo el mismo diámetro que antes, pero no es lo mismo un agujero de 5 micras para una cavidad de 10 micras que un agujero de 5 micras para una cavidad de 15 micras. En el primer caso representa el 50% de la cavidad y en el segundo caso el 30% de la cavidad. Bien, este es un mecanismo, pero siempre va a quedar un agujero. Ponele que la cámara crezca 1.000.000 de veces, casi me vuelo la gorra, perdonen. Ponele que la cavidad crezca 1.000.000 de veces, el agujero va a quedar 1.000.000 de veces más chico, relativamente. Pero va a tener el mismo tamaño que al principio, es decir, nunca se cerró. En cambio, los mecanismos activos consisten en el crecimiento de almohadillas. Las almohadillas están formadas por una masa celular, una matriz gelatinosa, que esta sí, cuando crece, cierra definitivamente el agujero. Y es un mecanismo activo, y es el mecanismo principal de formación de las válvulas.
Entonces, los mecanismos activos y pasivos tienden a producir tabicamientos y en el caso de los pasivos, de los activos, también la valvulación. Bueno, mientras las cavidades están comunicadas, existe un shunt o cortocircuito o un flujo de comunicación entre las cavidades derechas e izquierdas. Este shunt puede ser fisiológico o patológico. El shunt fisiológico es prenatal y por las condiciones de presión en la vida prenatal va a ir de derecha a izquierda. En cambio, el shunt patológico es si persiste una comunicación postnatal y en este caso, cuando se produce la expansión de los pulmones, la independización de la placenta, va a aumentar la presión del circuito venoso, del circuito izquierdo y entonces la comunicación va a ser de izquierda a derecha. En resumen, mientras el tabicamiento está generándose, hay comunicación entre las cavidades derecha e izquierda. Eso es normal que ocurra, es fisiológico, es prenatal y va de derecha a izquierda. Porque el circuito derecho trabaja con mayor presión, porque los pulmones están colapsados. En la vida postnatal no tiene que quedar ninguna comunicación. De persistir alguna comunicación, esa comunicación va a ser patológica, un shunt patológico. Y ese shunt patológico va a ir de izquierda a derecha por las modificaciones hemodinámicas que existen en la vida postnatal como consecuencia del cierre del agujero oval, del cierre del ductus y etc. Bien. Estas comunicaciones anormales pueden ocurrir como consecuencia de agentes teratógenos y se pueden diagnosticar como un soplo a la auscultación. ¿Qué es este asunto de los agentes teratógenos? Recuerden que los agentes teratógenos eran agentes físicos, químicos o biológicos que podían causar malformaciones en el embrión. También recuerden que el periodo de mayor susceptibilidad o sensibilidad a los agentes teratógenos es el periodo embrionario, porque es cuando las cosas se están formando, es el periodo de la organogénesis, entonces es mucho más fácil. A ver, si vos sos un albañil que está construyendo una pared y viene otro tipo y te la quiere tirar de una patada, es mucho más fácil tirar de una patada a la pared cuando la pared se está construyendo y el cemento está fresco que una vez que el cemento se endureció. Bueno, ¿cuándo se va formando la pared? En el periodo embrionario. Después el periodo fetal ya está formado. Entonces, no quiere decir esto que los agentes teratógenos o que una exposición a agentes teratógenos en el periodo fetal no provoque malformaciones, porque lo hace, pero el periodo de mayor sensibilidad es el embrionario. ¿Y qué es esto del soplo a la auscultación? Normalmente una de las cosas que hacemos con el nenito cuando nace en el examen físico es auscultarle el corazoncito, buscando soplos. ¿Qué son los soplos? Los soplos son sonidos que se generan por comunicaciones anormales. Normalmente los sonidos que uno escucha en el corazón, digamos, el corazón, esto lo vamos a ver en el ciclo cardíaco, se puede estudiar lo que se llama el fonocardiograma y se pueden estudiar los ruidos cardíacos, son 4, no importa. A grandes rasgos uno escucha 2 ruidos y son como netos. Generalmente, fonéticamente se los representa como lub-dub, 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 lub-dub. ¿Qué pasa? Si hay una comunicación intraauricular o una comunicación interventricular, yo escucharía un soplo arrastrado o conectado con el primer ruido o con el segundo ruido, de acuerdo a si la comunicación es intraauricular, interventricular, etc. Entonces, si yo tengo un soplo asociado al primer ruido, en lugar de escuchar un latido lub-dub, lub-dub, yo voy a escuchar luf-dub, luf-dub. Eso sería fonéticamente un soplo asociado al primer ruido. Si lo escucho asociado al segundo ruido, escucharía lub-duf, lub-duf, lub-duf. Y si escucho 2 soplos asociados al primer y segundo ruido, escucharía luf-duf, luf-duf, luf-duf. ¿Entienden? Entonces, esto sería lo que yo ausculto si estoy entrenado para identificar un soplo cuando el chico nace a la auscultación. Bueno, queridos, esto como generalidades. Ahora vamos a hablar de los distintos tipos de tabicamientos. Copien eso. Bueno, los tabicamientos se dividen en 4. Tenés el tabicamiento interauricular, el tabicamiento interventricular, el tabicamiento auriculoventricular y el tabicamiento del tronco arterioso. Bien, empecemos por el interauricular. Recuerden el asa cardíaca que veíamos en la 5ª semana. Vos tenías el bulbo, el ventrículo, la aurícula y el seno. Bulbo, ventrículo, aurícula, seno. Estaba plegado el corazón porque ventrículo y bulbo descendían por delante, aurícula y seno ascendían por detrás. Bien, ahora vamos a hacer un corte así que abarque la aurícula y el ventrículo. Y vamos a ver la aurícula cefálica y el ventrículo ventral.
abajo. Ya después de que se produjo caudal, digo, no ventral. Después de que se produjo el plegamiento y el ventrículo desciende por delante y la aurícula asciende por detrás, te quedan las proporciones similares a las del adulto, con la aurícula hacia arriba, hacia atrás y hacia la izquierda, perdón, y hacia la derecha, y el ventrículo hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda. Bien, entonces, lo primero que va a pasar para tabicar la aurícula común es que en el extremo superior de la aurícula común va a crecer un tabique que se llama septum primum, primer tabique. Este va a crecer, en realidad crece por mecanismos pasivos, va expandiéndose la cavidad, y entonces deja un agujerito, porque los mecanismos pasivos nunca cierran, que es el ostium primum. Entonces, la aurícula derecha, la futura aurícula derecha y la futura aurícula izquierda están comunicadas por el ostium primum, primer agujero. Septum primum, ostium primum. Septum primum, ostium primum. Fíjense una cosa, identifico ambas aurículas porque en la aurícula derecha, además de que están a la derecha y a la izquierda en el corte, porque además yo veo en la aurícula derecha una hendidura de forma oval que comunica con el seno venoso. Y esa hendidura es la que después formará el orificio de la desembocadura de las cavas superior e inferior. Mientras que a la izquierda, la hendidura que yo veo es una hendidura única, circular, que corresponde a la vena pulmonar. Primero hay una vena, después se producen dos venas y después se forman 4 venas. Bien, entonces, derecho, izquierdo, septum primum, ostium primum. ¿Cómo sigue esto? De abajo, digamos en el límite aurículo-ventricular, surgen almohadillas endocardíacas. Esas almohadillas endocardíacas suben, contactan con el borde libre del septum primum, cierran por un mecanismo activo el ostium primum. Recuerden que los mecanismos activos pueden cerrar los agujeros. Entonces produce el cierre del ostium primum. Pero ¿qué pasa? En la porción superior del septum primum se empieza a producir un reblandecimiento por la sangre de mayor presión a la derecha que a la izquierda y se va formando un agujero que se llama ostium secundum, segundo agujero. Entonces, las almohadillas endocardíacas cierran el ostium primum, pero aparece un segundo agujero que es el ostium secundum. ¿Cómo se cierra el ostium secundum? A la derecha del septum primum surge el septum secundum. Este septum secundum sobrepasa el septum primum y cierra el ostium secundum, pero deja una comunicación valvulada que se llama agujero oval. A través del agujero oval la sangre puede filtrar de derecha a izquierda. Esto se forma el septum primum, deja el ostium primum, las almohadillas endocardíacas cierran el primum, pero se forma el ostium secundum, el septum secundum cierra el ostium secundum, pero queda el agujero oval. Esto ocurre todo en el periodo embrionario, en la vida prenatal. Y fíjate y queda así hasta que nazcas. Quiere decir que vos vas a tener un shunt fisiológico desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, prenatal, ¿sí? Que es normal. Entonces, el cierre del ostium primum se produce en la vida prenatal, en el periodo embrionario, por las almohadillas endocardíacas. El cierre del ostium secundum se produce en la vida prenatal, en el periodo embrionario, por el crecimiento del septum secundum. Mientras que el cierre del agujero oval ocurre en la vida postnatal por el inicio de la respiración. ¿Cómo sería esto? Vos tenías un orificio, vamos a las venas, yo tenía un orificio que después se empieza a dividir en dos y que después da el orificio de la vena cava superior y el orificio de la vena cava inferior. Esa es la aurícula derecha. Vamos a la izquierda. Un orificio de una sola vena pulmonar primitiva, 2 orificios, 4 orificios, concorde al desarrollo de 4 venas pulmonares. ¿Qué pasa? En la vida prenatal, los pulmones están colapsados porque la oxigenación viene desde la placenta. Entonces la sangre que de los pulmones proviene a la aurícula izquierda, el flujo sanguíneo es mínimo, porque va poca sangre al pulmón, entonces vuelve poca sangre del pulmón a la aurícula izquierda. ¿Qué pasa? Cuando vos nacés, se produce el inicio de la respiración. Se produce el gasping, el chico hace un inicio de la respiración, abre los pulmones. Si permanecen abiertos los pulmones, la sangre va por primera vez hacia los pulmones. Y si va hacia los pulmones, tiene que volver al corazón. Entonces produce un masivo ingreso de sangre hacia la aurícula izquierda por las 4 venas pulmonares, lo que aumenta la presión de la aurícula izquierda.
Al aumentar la presión de la aurícula izquierda, estas dos partes del septum, del primitivo septum primum, colapsan y tocan el septum secundum. Entonces, al adosarse el septum primum contra el septum secundum, se produce el cierre fisiológico del agujero oval. Deja de entrar sangre desde la derecha a la izquierda porque hay más presión a la izquierda que mantiene estos dos septum adosados. Ahora, el cierre morfológico se va a producir por bridas o por puentes fibrosos, como si fuese una cicatriz. Los dos tabiques se adosan, pero si, por ejemplo, los pulmones se expandieron y produce que se adosen los dos tabiques, si los pulmones se vuelven a colapsar, por ejemplo, por déficit de surfactante o por lo que fuere, y vuelve a aumentar la presión en la aurícula derecha, se vuelven a separar los dos, porque este cierre es fisiológico, inmediatamente al nacer. Ahora, si los pulmones se colapsan en la semana de nacido, ya no se van a poder separar, porque en esa semana se formaron puentes, fibras colágenas, que mantienen unidos a los dos tabiques y ahí se produce un cierre morfológico. Quiere decir que el cierre fisiológico ocurre inmediatamente al nacer, el morfológico ocurre 1 o 2 semanas después, puede ser inducido por algunos antiinflamatorios como la indometacina. Bueno, escuchen, entonces la secuencia correcta del tabicamiento interauricular es así. Septum primum, ostium primum, ostium secundum, septum secundum. Amén. Es decir, septum, ostium, septum. S-O-O-S, así. Septum, ostium, septum. Los primeros dos son primum y los segundos dos son secundum. O sea que septum primum, ostium secundum, septum secundum. Septum, ostium, septum. Y se cierra después de nacer por el inicio de la respiración. Copien eso, queridos. Uno de los grandes tabicamientos es el tabicamiento interventricular. Acá, en el corte de la asa cardíaca, me tengo que desplazar un poquito más adelante, hacia adelante, porque no quiero agarrar la aurícula, lo que quiero agarrar es el bulbo cardíaco que participa, el tronco arterioso, en el tabicamiento interventricular. Entonces el corte lo desplazamos más adelante, en el tabicamiento interauricular, el corte lo habíamos hecho así, entonces veíamos la aurícula y arriba el ventrículo, ahora lo hacemos así. Vemos arriba el tronco y abajo el ventrículo. Y se los voy a rotar así, para que ustedes vean desde adelante el ventrículo, para allá sale el tronco arterioso y atrás nos quedan las aurículas. No sé si se ubican en el corte. Yo lo corté, ese era el asa. Esto es el asa. La corto y después al corte te lo roto así para que veamos, lo veamos de frente. Acá estaría anterior. En esto es anterior, esto es posterior. Pero ahora, acá está anterior y detrás del pizarrón estaría posterior. ¿Está? Bien. Entonces, en el tabicamiento interventricular lo que nosotros vemos es que primero surge un tabique, a diferencia que en la aurícula, que era el inicio era de arriba para abajo con el septum primum, acá de abajo para arriba con un tabique que se llama septum inferius, tabique inferior. Este se genera también por mecanismos pasivos, con lo cual no llega a tabicar y deja un agujero, que es el agujero interventricular, que comunica el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. El futuro ventrículo derecho con el futuro ventrículo izquierdo. Bien, ¿qué pasa? Mientras esto ocurre, en el tronco arterioso se está formando un tabique, que lo vamos a ver en un ratito, que es el tabique troncoconal. Este tabique troncoconal va a dividir el tronco arterioso en aorta y pulmonar, ¿no? Y al cono de los ventrículos. Entonces, ¿qué pasa? Este tabique se prolonga hacia los ventrículos y este tabique troncoconal se va a acercar al borde libre del septum primum, pero no va a llegar. Entonces, sigue quedando un agujero interventricular, solo que más chiquitito que antes, pero sigue quedando el agujero. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Desde el borde libre del septum primum y desde el borde libre del tabique troncoconal surgen almohadillas endocardíacas. Estas almohadillas endocardíacas se fusionan, cierran completamente el tabique interventricular, el orificio interventricular, y me queda un ventrículo derecho completamente separado del ventrículo izquierdo y ya en el periodo embrionario. Esto se termina en el periodo embrionario, por eso el cierre del agujero interventricular ocurre en la vida prenatal por los tabiques troncoconal y por el tabique troncoconal y por las almohadillas endocardíacas. Bien, ahora,
Ustedes han visto en anatomía y también en histología que el tabique interventricular tiene una porción muscular y una porción membranosa. Esto se relaciona también con su origen embriológico, porque la porción muscular, MU, del tabique interventricular, surge del septum inferius, del 1. Este forma la porción muscular del tabique, mientras que la porción membranosa, ME, del tabique interventricular, surge tanto de las almohadillas endocardíacas como de la prolongación del tabique troncoconal hacia los ventrículos. Entonces, el tabique interventricular tiene una porción membranosa que deriva de las almohadillas endocardíacas y del tabique troncoconal y una porción muscular que deriva del septum inferius. Copien eso, queridos. Con respecto al tabicamiento auriculoventricular, el canal auriculoventricular, este es el único que se produce solo por mecanismos activos, por almohadillas endocardíacas, y ocurre de la siguiente manera. Ahora, en el esquema del asa cardíaca, lo que vamos a hacer es cortar acá. En el límite auriculoventricular les voy a mostrar también de frente el orificio auriculoventricular. Acá estarían los ventrículos y atrás estarían las aurículas, viceversa, como quieran, es lo mismo. Y lo que vamos a ver es que se forman 4 almohadillas endocardíacas. Las almohadillas endocardíacas superior, inferior, lateral derecha, lateral izquierda. ¿Sí? O simplemente almohadilla endocardíaca izquierda, derecha. Bien, ¿qué va a pasar? La superior y la inferior crecen hasta que se encuentren, se fusionan y dividen el canal auriculoventricular común en un canal auriculoventricular derecho y uno izquierdo. Mientras las almohadillas endocardíacas superior e inferior están creciendo, también crecen las otras, la izquierda y la derecha, ocupando todo el canal auriculoventricular, fraccionándose por acción de la presión de la sangre y dividiéndose en 2 valvas la izquierda, en 3 valvas la derecha. Y así es que se forman la válvula auriculoventricular izquierda o mitral y la válvula auriculoventricular derecha o tricúspide. Entonces, y resumiendo, esto ocurre en el periodo embrionario, no postnatal, se completa en el periodo embrionario y se da de la siguiente manera. La almohadilla endocardíaca superior e inferior se fusionan y dividen el canal auriculoventricular común en un canal auriculoventricular derecho y uno izquierdo. Por su parte, la almohadilla endocardíaca derecha forma la válvula auriculoventricular derecha o tricúspide, mientras que la izquierda forma la válvula auriculoventricular izquierda o mitral. Este es el más sencillo de todos. Copien. Bueno, para terminar, vamos a hablar del tabicamiento del tronco arterioso, que es la porción distal del bulbo cardíaco. Recuerden que el bulbo cardíaco tenía 3 porciones. La distal, el tercio distal, se lo llamaba tronco arterioso, originaba las raíces proximales de la pulmonar y de la aorta, lo que vamos a ver ahora. Un tercio medio, que origina las porciones lisas del ventrículo derecho e izquierdo, es decir, los conos de expulsión aórtico y pulmonar, y un tercio proximal que originaba la pared trabeculada del ventrículo del derecho. Entonces, repito, el bulbo cardíaco tiene 3 tercios. El tercio distal es el tronco arterioso, origina las raíces proximales de la aorta y la pulmonar. El tercio medio origina las porciones lisas, conales o infundibulares del ventrículo derecho e izquierdo, y el tercio proximal originaba la porción trabeculada del ventrículo derecho. Arrancamos medio trabado. Bueno, escuchen. Vamos ahora entonces al tabicamiento del tronco. Ahora, en el esquema de la asa cardíaca, volvemos a situarnos en el corte hacia adelante para agarrar el tronco y un poquito del ventrículo. Te lo roto nuevamente, lo vemos de adelante, y lo que vamos a ver es que se forman los rebordes troncales superior derecho e inferior izquierdo que van a crecer hasta fusionarse. O sea, esto es el reborde troncal superior y este va a ser el reborde troncal inferior. Reborde troncal inferior. Cuando estos rebordes se acerquen y se fusionen, van a formar el tabique troncoconal.
este tabique tronco-conal se llama así porque no solo tabica el tronco, no solo divide el tronco en un canal aórtico y uno pulmonar, sino que prolongado hacia los ventrículos divide, formaba la porción superior del tabique interventricular, la parte membranosa, que divide al ventrículo primitivo en un cono pulmonar o cono de expulsión pulmonar y un cono de expulsión aórtico. Esto por el tabique. Bien, pero volvamos al tronco. La característica distintiva del tabique tronco-conal es que cuando el reborde superior y el inferior crecen para fusionarse, además giran, lo hacen girando. Entonces el tabique tiene una forma helicoidal, como que está enrollado. El inferior está a la derecha, está a la izquierda y crece hacia la derecha. Y el superior, que estaba a la derecha, crece y se dispone hacia la izquierda. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente manera. Al quedar el tabique tronco-conal con forma helicoidal, si yo hago un corte a nivel proximal en el tronco arterioso, ese corte proximal me va a mostrar la raíz de la pulmonar a la derecha y la raíz de la aorta a la izquierda. ¿Cómo es? Porque la pulmonar surge del ventrículo derecho y la aorta surge de la izquierda. Pero si yo hago un corte a nivel medio, como el tabique giró, este tabique giró así, ahora me quedó la pulmonar adelante y la aorta detrás. Pero claro, el tabique hizo esto, giró y después se invirtió. Entonces, si yo hago un corte a nivel distal, lo que voy a ver es que la pulmonar, que estaba a la derecha, porque había emergido del ventrículo derecho, pasa a la izquierda. Mientras que la aorta, que estaba a la izquierda, porque surge del ventrículo izquierdo, pasa a la derecha. Si lo trasladamos a los vasos, no sé si ya vieron grandes vasos ustedes en anatomía con el FER, pero si ustedes ven los grandes vasos a la salida del corazón, esto se aprecia. La pulmonar sale a la derecha de la aorta, la pulmonar común o primitiva, PCP. Arteria pulmonar común o primitiva o tronco de la arteria pulmonar surge del ventrículo derecho, a la derecha. Y la aorta ascendente o inicial surge a la izquierda. Pero después, la arteria pulmonar pasa por delante de la aorta y se sitúa a la izquierda de la aorta. La aorta que nació a la izquierda pasa a la derecha y la pulmonar que nació a la derecha pasa a la izquierda. Entonces, ¿la aorta qué hace? La aorta hace el callado aórtico, había ido a la derecha, pasa a través del callado aórtico nuevamente a la izquierda y desciende como aorta dorsal, en este caso torácica, por la izquierda. Después vamos a ver que el callado aórtico deriva del cuarto arco aórtico izquierdo, que la arteria descendente torácica deriva de la dorsal izquierda. Bueno, esas son cosas del desarrollo vascular, después lo vamos a ver. Pero por ahora lo que quiero que quede claro es que por esta forma helicoidal del tabique, la pulmonar que estaba a la derecha pasa a la izquierda, la aorta que nacía a la izquierda pasa a la derecha y después, por supuesto, la aorta tiene que pasar de nuevo a la izquierda a través del callado aórtico. Fíjense, la pulmonar emite las dos ramas, la pulmonar derecha y la pulmonar izquierda. La pulmonar derecha pasa por detrás de la aorta, la pulmonar izquierda pasa por delante y cuando está pasando por delante del callado emite el ductus o conducto arterioso. ¿Para qué sirve el conducto arterioso? Los que recuerdan circulación fetal de embriología, de sexualidad, que yo ahí se los expliqué y ahora vamos a tener que volverlo a explicar para cardiovascular, obviamente. Yo les dije en esa oportunidad que en la vida prenatal, como los pulmones están colapsados y tienen alta presión, los vasos tienen alta resistencia, porque están colapsados, y por ende, al tener alta resistencia, el flujo no va hacia los pulmones. O sea que el corazón derecho se contrae, la sangre va por la arteria pulmonar común o primitiva e iría hacia el pulmón derecho y hacia el pulmón izquierdo. Pero ambos están colapsados, sus vasos tienen alta resistencia. Entonces, ¿qué pasa? A través del ductus, como válvula de escape, la sangre, en lugar de ir al pulmón, atraviesa el ductus y va a la aorta. Eso produce una mezcla, bien, de sangre, ¿no? Entre la izquierda y la derecha, junto a lo que pasaba con el agujero oval. ¿Cuándo se resuelve esto? Esta es otra de las cosas que terminales pueden hacer. El cierre del ductus es postnatal y ocurre como consecuencia de la expansión pulmonar. En conclusión, nosotros teníamos que en la primera clase yo les expliqué que se formaba el corazón, plexo en herradura en la tercera semana,
tubo cardíaco único con cavidades comunes, una aurícula común, un ventrículo primitivo. En la cuarta semana se plegaba para formar el asa cardíaca en la quinta semana. Bueno, y ahí más o menos entre la cuarta y la quinta comienzan los tabicamientos. Los tabicamientos, lo que tienen que saber de los tabicamientos son las generalidades, es decir, cómo se producen los mecanismos activos y pasivos, cuándo terminan los distintos tabicamientos y cómo se produce cada uno. En cómo se produce cada uno lo que hay que analizar es el tabicamiento interauricular, el tabicamiento interventricular, el tabicamiento del tronco arterioso y el tabicamiento auriculoventricular. Copien este último y después nos quedaría una clase de desarrollo vascular. La dejé para otra clase para que no sea tan larga y complicada. Copien eso. Bueno, queridos, entonces, con esto hemos terminado lo más importante de la embriología cardiovascular. Me faltaría desarrollarles, como les dije, la embriología de los vasos, los arcos branquiales, los senos venosos, las venas cardinales. Eso lo vamos a hacer en una próxima clase que voy a tratar de filmarla mañana si nos queda integradito. Si no puedo mañana, bueno, pasará la semana que viene. Pero con esto, con esta primera y segunda clase de la embriología cardiovascular, creo que estamos. Nos vemos y cuídense.